Ya se está grabando. Entonces, lo primero que voy a trabajar es precisamente un pequeño teorema. Espero que vean lo que estoy escribiendo, si no, díganme. Entonces el nuevo tema es espacio dual, disculpe. Sí, exactamente, sí, eso es lo que les comenté ahí en el Classroom, ¿no? Que hoy íbamos o en el grupo, no recuerdo, que hoy íbamos a empezar con el tema de dualidad. Les había dicho que el miércoles íbamos a ver ejercicios, pero ya no tuve la oportunidad de conectarme. Pero pues vieron ejercicios con Christopher. En la tarea 3 hay algunos ejercicios básicos, pero que sirven para aplicar directamente la teoría abstracta que hemos estado viendo, o la que vimos en relación a la matriz asociada a una transformación lineal. Y como les comentaba, si requieren ah, que hagamos más ejercicio, sí, que ejercitemos un poco más con cálculos prácticos y directos esta parte de la matriz asociada a una transformación lineal, entonces díganlo y lo hacemos la siguiente semana. De todas formas, como les decía, en la tarea siguiente, la tarea 4, habrá más ejercicios relativos al tema que acabamos de terminar, ¿no? Y tendrán oportunidad pues, ahí de seguir practicando. Y como siempre les he comentado, pues pueden, pueden escribirnos, ¿no? Para cualquier duda. También, bueno, pues, les comento que, bueno, quizás algunos ya, bueno, no sé si todos lo sepan, pero también extendí el plazo de entrega de la tarea 3, ¿no? Como por 4 o 5 días, 3 o 4 días, no recuerdo. Pues la idea es que no se sientan tan presionados, ¿no? Además, son cosas, la tarea 3 precisamente son cosas que vimos en clase, ¿no? Y están en prácticamente las notas, y si lo hacen en equipo, pues es más sencillo. Los ejercicios son bastante sencillos, la mayoría, y bueno, eso nada más, ¿no? Entonces, voy a presentarles ahorita un teorema, que es un teorema de extensión. Quizás recuerden que la idea de que si yo tengo definida una función, eh, para para definir una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, digamos un espacio vectorial dominio V y un espacio vectorial codominio W, o sea, una transformación lineal de V a W, es suficiente con que yo defina en principio una función en la base de V, ¿verdad? Si yo defino una función en la base de V, entonces ya tengo definida una función en todo el espacio vectorial V. Entonces no tengo que estar definiendo vector por vector. Simplemente si lo defino en una base, ya tengo garantizada la existencia de puedo extender a esa función a una transformación lineal en todo el espacio vectorial V. Y más aún, esa extensión es única, ¿verdad? En otras palabras, si dos transformaciones lineales coinciden en la base de su espacio vectorial dominio, entonces son la misma transformación lineal, ¿no? Esto habla de una cierta idea de libertad en cuanto a los espacios vectoriales, en relación a los espacios vectoriales y las bases que lo generan, ¿no? O sea, yo soy libre de expresar una función o de determinar una función como a mí se me antoje en la base de un espacio vectorial para entonces definir una transformación lineal. Eh, Esa es más o menos la idea, ¿no? En pocas palabras, algunos libros dicen, como Valenza, por ejemplo, que los espacios vectoriales son libres en su base. Y leen esa parte de Valenza, está muy interesante. Entonces, y más o menos por ahí va la onda de esto, ¿no? Sea de un espacio vectorial. Espero que se vea lo que estoy escribiendo. Sea ve un espacio vectorial sobre un campo K. Y tomemos una base beta para B, ¿no? Y sea beta
una base para B. Entonces, de hecho aquí, ahorita les voy a plantear un problema que va a venir de la siguiente tarea. Está interesante. Para cualquier espacio vectorial W, para cualquier espacio vectorial W y sobre K, también sobre K, y para cualquier función, fíjense que estoy hablando de una, como les comentaba, de una función a secas, una función abstracta. G de la base a W existe una única transformación lineal, lo voy a poner así, el gorrito de B en W, ujú, que extiende a G, que extiende a G en el sentido de que, precisamente, eh, G gorrito evaluada en B va a ser igual a G de B para cada B, para cada elemento de la base, ¿no? Para cada vector en la base. Y otra vez, ya saben que aquí pues, procuramos trabajar los diagramas en la medida de lo posible, porque los diagramas eh, capturan toda esta información que acabo de dar aquí en varios renglones, pues puede quedar, si sabemos interpretar un diagrama, entonces toda esta información queda comprendida, la podemos aprender, capturar en un diagrama sencillo, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? Aquí pongo la base beta, aquí voy a poner a la función inclusión, no sé si todos conozcan a la función inclusión, tengo aquí precisamente a la función g, aquí la dibujo. Entonces lo que estoy diciendo es, si beta, digamos que beta es una base para B. Esta es una especie, en pocas palabras, aquí lo que pretendo es caracterizar el concepto de base en términos del álgebra de morfismo, en términos de composiciones. Y ahorita van a ver por qué. Esta caracterización precisamente se interpreta de una manera clásica como que lo que les acabo de comentar hace un momento, dos transformaciones lineales coinciden en la base de su espacio vectorial dominio, entonces en realidad son la misma transformación lineal. Ahora, ok. Entonces lo que estoy diciendo es que, supongamos que beta es una base para este espacio vectorial B. Ujú. Entonces, tenemos lo siguiente. Si yo tomo, si yo tomo un espacio vectorial W arbitrario y tomo una función G de dominio, la base beta y codominio, el espacio vectorial W, y especifico una función G, ¿verdad? Porque no podría, en principio, de hecho, no podría decir una transformación lineal G, porque esta es una base, no es un espacio vectorial. Entonces, para cualquier espacio vectorial W y para cualquier función G de dominio, la base beta y codominio, el espacio vectorial W, en tanto beta sea una base para D, va a existir, es lo que les decía,
una única transformación lineal G barrita que hace conmutar a este diagrama. Y precisamente el hecho de que yo diga que conmuta este diagrama es precisamente esta igualdad. ¿Quién es la inclusión, no? ¿Quién es la inclusión? Lo voy a escribir por si no la conocen o más o menos la recuerdan. Donde la inclusión, que va de beta B, es casi, es muy parecida a la identidad, ¿no? A la función identidad. Es decir, tomo un vector de la base beta y ¿qué le va a hacer la inclusión a ese vector? Lo va a dejar igualito. Uh-huh. Se parece a la, a la, a la, a la identidad en B, ¿verdad? Pero no es la identidad en B. Es la restricción, podríamos pensarla así, la restricción de la identidad en el espacio vectorial B, precisamente en la base beta. Ajá. Cuando restringo la transformación lineal identidad en B en la base beta, obtengo precisamente la función inclusión. Uh-huh. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué significa? ¿Qué significa o a qué me refiero cuando digo que este diagrama conmuta? Pues precisamente a esto, ¿no? A esta composición, fíjense, a que eh, para toda B en beta. Pero ¿qué significa esto de aquí? Pues significa precisamente, de acuerdo a lo que estoy señalando sobre la inclusión, es esto, ¿no? O sea, evalúo la inclusión en B, me queda B, tengo esto. Que es precisamente lo que estipulé aquí, ¿verdad? En esta parte. Entonces, eso es aquí en este caso, que el diagrama conmute, pues es simplemente esta igualdad, ¿no? Entonces, esa es la idea de la afirmación, ¿no? De esta afirmación, en pocas palabras, que la función g, esta función, que es una función a secas, esta función g puede extenderse a una transformación lineal g gorrito. Y esta g gorrito va a coincidir con la función g en la base. O sea, esto de aquí, o esto de acá. ¿Ah? Yo evalúo G en B con B en beta y da lo mismo que haber evaluado G gorrito en esa misma B como elemento del espacio vectorial B. Ah, sí, ¿cómo funciona la inclusión? Lo que hace la inclusión, lo que hace la inclusión, que es esta de acá, fíjate, beta, al ser puesto que beta es base para B, entonces, en particular, beta es un subconjunto de B, ¿verdad? Vistos como, son vectores, ¿no? Pero vistos como conjuntos a secas, beta, siendo una base de B, resulta ser en particular, pues, un subconjunto de B. Estamos de acuerdo todos en esto, ¿verdad? Es un subconjunto de B. Entonces, lo que hace la inclusión es simplemente reflejar esta situación de que beta está contenida en B, pero en términos de una función. Eso es lo que hace la inclusión. Es decir, lo que hace la función inclusión es toma, toma un vector B en beta. Ajá. Toma un vector B en beta. Puesto que beta está contenido en el espacio vectorial B, entonces este vector, pues para empezar ya vive en B también, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer la inclusión? Pues simplemente va a tomar a ese beta y lo va a pasar igualito, tal como está.
Y tiene sentido porque beta está contenido en B. De ahí esta colita, ¿no? Esta colita no es que yo quiera nada más hacerla por hacer garabatos, ¿no? Sino de hecho, esta colita, bueno, de hecho incluso algunos lo escriben así, ¿no? Todavía la colita más redondeada, ¿no? Precisamente trata de, mediante pues estas flechas, hacer hincapié en el hecho de que beta está contenida en B. Entonces, si yo tomo un elemento de beta, sé que es un elemento de B y lo que hace la inclusión es simplemente pasar a visto como elemento de beta, pues ahora visto como un elemento de B. Ajá. Eso es lo que hace la inclusión. De hecho, la inclusión, pues, por lo que estoy diciendo, no solo se tiene para los espacios vectoriales, sino en general se tiene para en el ámbito de la teoría de conjuntos, ¿no? Si A y B son conjuntos y A está contenido en B, entonces puedo definir de inmediato. Entonces tenemos definida una función, ¿no? La siguiente función, ¿cuál? Precisamente la inclusión de A en B. La nombro igual, iota de dominio A y codominio B, y lo que hace es, tomo ¿a dónde lo voy a mandar? A en A, puesto que A está en A, ya sé que A está en B. Iota de A es, por definición, la misma A. Entonces, es por eso que en ese sentido, precisamente la iota está reflejando que A está contenido en B. Y desde el punto de vista esto es desde el punto de vista conjuntista, desde el punto de vista de las funciones, como lo es la iota, pues lo que podemos decir es que la iota es casi casi la identidad en B. Y con el casi casi es porque A está contenido en B. Si fíjense que si A fuera B, entonces esta inclusión de A en B sería simplemente la identidad en B. ¿Están de acuerdo? Si A es igual a B, si de casualidad A es igual a B, entonces la inclusión es simplemente la identidad en A, ¿verdad? La función identidad en A, que a cada elemento de A lo manda a sí mismo, ¿verdad? ¿Sí queda clara la idea de la inclusión? Esta es una función muy solicitada, ¿no? Bueno, continuamente se está ocupando en todas partes, ¿no? En muchas partes se ocupa la inclusión, es importante, es una función importante. En álgebra y en topología la van a ver mucho, ¿no? Si llevan esos cursos, en teoría de conjuntos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, digo, sí se comprende la idea de la función inclusión, como si fuera beta una base variable. Eh, eh, pues podrías dejar a beta fija, ajá, a la base beta fija. Es que no entiendo muy bien a qué te refieres con una base variable. Eh, Puedes dejar a beta fija y lo que estás variando es cómo vas tomando a los elementos de beta, ¿no? Por ejemplo, a ver, digo, fíjense, aquí lo estoy diciendo, estoy hablando de la inclusión, aquí estoy hablando de la inclusión en el contexto de los espacios vectoriales, ¿verdad? Pero lo que quiero decir aquí más abajo, por ejemplo, es que la inclusión no solo se puede definir en el contexto de los espacios vectoriales, ¿no? Sino en general en el contexto de los conjuntos. Ujú. Por ejemplo, si yo pienso en R2, ujú, pues ya sabemos que una base para R2, pues son, por ejemplo, la base canónica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, yo puedo definir la inclusión de esta base en R2 y simplemente, bueno, ¿cómo está definida? Pues que tomo el 1,0, por ejemplo, y a dónde lo va a mandar la inclusión evaluada en el 1,0
es precisamente el 1,0. Y tiene sentido porque el 1,0 pues vive en R2, ¿verdad? Y la inclusión evaluada en el 0,1 es el 0,1. Ajá. Ahí ya tendría definida, sería un caso particular de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahí estaría la inclusión definida de la base canónica de R2 en R2. No sé si con esto quede claro más o menos lo que preguntas, Julio César. Así como que no alcanzo a comprender la pregunta que me haces. Digo, es mi culpa, ¿no? Que no sepa comprender tu pregunta. Pero no sé si con esto quede claro. A ver, otro ejemplo de inclusión. Piensen en los naturales, contenidos en los enteros, por ejemplo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista conjuntista, exclusivamente conjuntista. Entonces, pues podemos definir la inclusión de los naturales en los enteros. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues a cada natural n, ¿a dónde lo voy a mandar? La inclusión evaluada en n, por definición, va a ser el número natural n. Y tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esta es la idea. Y podrían hacer, perdón, podrían hacer la inclusión de z en q, la inclusión de q en los reales, una especie de inclusión de los reales en los complejos, que ya lo habrán visto con Christopher, ¿no? No es exactamente una inclusión eso, ¿verdad? Es más bien una representación de los reales en el campo de los números complejos, pero se parece mucho a una inclusión. Quizás recuerden cuando vieron con Christopher esta parte, ¿no? De la representación de los reales vistos como incluidos en el campo de los números complejos. Hay una pequeña diferencia, pero esencialmente esa diferencia es algo insignificante desde el punto de vista algebraico, o desde cierto punto de vista algebraico, y entonces esa representación se considera como una inclusión. No sé, o bueno, dejen si quieren a un lado esta discusión esto que acabo de comentar de los naturales, de los reales y los complejos, y solo quédense con esta parte. Sí queda claro entonces cómo trabaja la inclusión en general en los conjuntos, en particular en los espacios vectoriales. Ok, Andrés dice que sí. Julio César, eh, ok, Carlos Alberto dice que sí. Julio César, a ver, a ti te pregunto en particular, espero me estés escuchando. Sí, queda claro, sí, al menos de manera indirecta, quizás pude haber resuelto tu duda, o que tú mismo te la hayas clarificado con lo que dije, o sigue habiendo sigues teniendo alguna duda. A ver, espero un poco a ver si responde. Se pueda transformar V en W o ya. Fíjense, bueno, en relación a esta pregunta, eh, se pueda transformar V en W. Cuando dices transformar V en W, te refieres quizás a una transformación lineal de V en W, ¿verdad? De dominio V y codominio W. Pues ya que comentas esto, fíjense en lo siguiente. Bueno, ya que comentas esto, fíjense en lo siguiente. A ver, lo comento aquí. Imaginen, imaginen que supongamos que V es un subespacio vectorial de W, ¿no? Ya saben, V y W, espacios vectoriales de dimensión finita sobre un mismo campo K. Entonces, vistos como conjuntos, pues por lo que les decía, tengo definida la inclusión, ¿verdad? De V en W. A cada vector V de V lo mando bajo la inclusión a él mismo.
Ahí tengo definida una función, ¿no? B, pues es un subespacio vectorial de W, ya no es una base de W, es un subespacio vectorial de W. Entonces, la inclusión ya está trabajando, ya no es, ya esta inclusión, esta iota ya no es como esta, ¿verdad? Esta está más chiquita, esta es más chiquita, ¿no? Porque su dominio es una base nada más, no es un espacio vectorial, pero aquí esta ya está, ya es más grande, ¿no? Por su dominio. Incluso pueden dejar, perdón, pueden dejar de llamarle iota y llamarle, por ejemplo, J, ¿no? También algunos autores utilizan la J para hablar de la inclusión. Ahora sí, esta J está trabajando entre dos espacios vectoriales. Es la inclusión, es el hecho de que V es un subespacio vectorial de W, tratamos de interpretarlo, tratamos de expresar este hecho mediante una función. Pero como bien ya sabemos, las funciones que nos interesan en el ámbito de los espacios vectoriales son las transformaciones lineales, los morfismos entre espacios vectoriales. De ahí que sea natural preguntarnos, o bueno, o al menos que nos salte la duda de saber si, por ejemplo, esta, esta inclusión es una transformación lineal. Si acaso esta inclusión es un morfismo de dominio V y codominio W. Eh, ¿Y qué opinan ustedes? ¿Creen que sí sea? La pregunta es así en términos muy generales, ¿no? ¿Es J un morfismo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es J un morfismo? Efectivamente, ¿no? Sí es un morfismo. Si abre sumas y saca escalares, ¿no? Simplemente lo que hago es sean B1, B2 en B, y digamos que tengo una lambda en K, donde K es el campo base de tanto de B como W, y pues, ¿qué es lo que tengo? Que J, evaluado en B1 más lambda veces B2, es, por definición, es esto, ¿verdad? Y luego, otra vez, por definición, ¿no? Y eso significa precisamente que la inclusión es una transformación lineal también, ¿verdad? Cuando estamos trabajando ya entre dos espacios vectoriales, la inclusión sí es una transformación lineal, es una transformación lineal muy particular, ¿no? Y que refleja la idea de que V es un subespacio vectorial de W. Ujú. Fíjense que cabría preguntarse como que el recíproco, ¿no? A ver si lo voy a tratar de plantear. Es interesante. Digamos, vamos a suponer, fíjense, aquí en lo que acabo de plantear, en esto que acabamos de escribir, estoy suponiendo, o sea, bajo la hipótesis de que V es un subespacio vectorial de W, demostré de una manera sencilla que la inclusión J es una transformación lineal. Ahora bien, yo puedo preguntarme como que, o puedo cuestionarme lo inverso, o puedo preguntarme esta cuestión, esta situación inversa. Vamos a suponer, a ver, lo voy a escribir. Supongamos que V, V y W son espacios vectoriales dimensionalmente de dimensión finita sobre un mismo campo K, ¿no? Nada más le pongo así, sobre K, sobre un campo K. Ujú. Supongamos también
Disculpe una pregunta, ¿eso es parte del teorema o ya estamos en otro ejemplo? Como Estamos que en me perdí en otro, el orden. no, estamos en otro ejemplo para que más o menos vean de qué trata bien la inclusión, ¿no? Ahorita regresamos al teorema, Ah, ok, para gracias. que Sí, para gracias. que lo contextualicen bien, sí, órale. Supongamos también que, sí, todavía no estoy demostrando nada, del teorema. Supongamos también que esta J, precisamente la J, esta de aquí, ajá, J es, vamos a suponer ahora que es una transformación lineal que, ah, a ver, espera. Mm, a ver, déjenme plantear, a ver cómo lo puedo plantear. No, es que si lo planteo así, voy a hacer, a ver, permítame un momento. Y que B, supongamos también, a ver. A ver, aquí quisiera poner, a ver, otra suposición. Mm, a ver, les pregunto, ¿ustedes han visto algún ejemplo de un espacio vectorial que esté metido en otro, pero que no sea precisamente un subespacio? Ajá, exactamente, ¿no? Ajá, Pues tal vez cambiando el campo, no sé, no se me ocurre. digamos que son dos espacios vectoriales, que son dos espacios vectoriales. Esto, a ver, sería esta la cuestión, ¿no? Como para intentar plantear el recíproco de esta cuestión. Eh, digamos, a ver, ¿será suficiente con decir, a ver, digamos que V y W, no, sí, sí, que definitivamente esté contenido, ¿no? Digamos que V y W son espacios vectoriales sobre el mismo campo K, y que sin ser necesariamente V un subespacio de W, un subespacio vectorial de W, V está contenido en W. Ujú. ¿Podríamos dar un ejemplo de eso? O sea, en concreto, ¿podríamos dar un ejemplo de un espacio vectorial que esté metido en otro espacio vectorial sobre el mismo campo K, pero que no sea subespacio digamos que V esté metido en W, pero que V no sea un subespacio de W? Porque la idea precisamente es esta, ¿no? De que si V es un subespacio de W, ajá, si B es un subespacio de W, entonces siempre decimos el cero de W tiene que ser un elemento de B, ¿no? Podría ser que sean que un espacio vectorial esté viviendo dentro de otro, pero que, por ejemplo, que B esté viviendo dentro de W, pero que el cero de B, por ejemplo, no sea el cero de W. Pues a mí se me ocurre que tal vez si es el mismo campo, pero tal vez las operaciones que definamos sobre él puedan variar. Quizás, ¿verdad? Tal vez así. Tal vez así. Bueno, les dejo pensando esa cuestión para no, para plantear el recíproco de esto, está interesante, se me hace interesante. Pero bueno, ya para no desviarnos tanto, vamos a dejarlo así nada más. Lo voy a dejar así por un momento y después ya les planteo esto bien, ¿no? Para no
porque ya vi que se avanzó la hora. Entonces, en general, bueno, en general lo que acabamos de ver es que la inclusión, siendo V un subespacio vectorial de W, la inclusión es efectivamente una transformación lineal, ¿verdad? Entonces, dejándolo hasta acá, hasta este punto, ¿están de acuerdo que, bueno, les queda claro entonces cómo trabaja la inclusión en general, tanto en conjuntos como en particular en espacios vectoriales? ¿Sí les queda claro cómo trabaja la inclusión? Y que la inclusión, y que cada vez que tienen un subespacio vectorial, eh, que tiene dos espacios vectoriales y uno es un subespacio vectorial del otro, entonces inmediatamente tienen una transformación lineal asociada a esos dos espacios vectoriales, que es precisamente la inclusión de un espacio en otro. ¿Sí queda clara esta idea de la inclusión? Ok, va, entonces vamos a seguirle. Más adelante les voy a plantear bien esta cuestión. Ok, entonces, dicho esto, vamos a pasar a demostrar así ya el teorema, ¿no? Voy a pasar a una siguiente página. Esta cuestión queda pendiente. Demostración. Sí, suena raro lo que pregunté, ¿no? Pero estarán de acuerdo que en principio no se puede decir, sí, a la primera no se puede decir, ah, no, pues cómo, es una tontería, sino que sí requiere cierta meditación, ¿no? No, no, bueno, no sé desde tu punto de vista, pero al menos yo como lo veo es, ¿será? ¿Será o no será? ¿No? Ok, entonces vamos a demostrar esto, ¿no? El teorema que les acabo de mencionar. Entonces la idea es extender una función definida en la base de un espacio vectorial, extenderla a una transformación lineal sobre todo el espacio vectorial, ¿no? Sea V en V, ¿no? Otra vez aquí rápidamente dibujo el diagramita. Aquí tengo a la base beta, aquí tengo a la inclusión, es la base beta de V, ahí tengo a la inclusión, aquí tengo a la función G, W, aquí tengo, bueno, me estoy preguntando precisamente por quién será esta G gorrito, ¿no? Si puedo definir, la idea es definir precisamente una G gorrito que haga conmutar este diagrama. Ajá, esa es la idea. Espero que sea claro. Si no, coméntenlo, ¿no? Sea B en B. Entonces, existen únicos escalares, vamos a llamarles lambda 1 hasta lambda n, digamos que la dimensión del espacio vectorial B es n, por lo tanto la base beta tiene n vectores, tales que pues B se puede ver precisamente como una combinación lineal de los elementos de la base beta mediante estos escalares, ¿verdad? J igual a 1 hasta n, lambda i, bi, con, bueno, b1 hasta bn, elementos de la base beta. Ajá. Y a continuación voy a definir a la función g gorrita, g barrita. Definimos la función. En principio digo función porque en principio voy a definir una regla de correspondencia y luego voy a verificar que esa regla de correspondencia da lugar a una transformación lineal. Definimos la función g gorrito de v en w como sigue. Entonces aquí pongo v, aquí está g gorrito, aquí está w, pongo v. ¿Qué le va a hacer g gorrito a v? Pues fíjense que la idea es precisamente que g gorrito coincida con la función g en la base beta, ¿no? Entonces fíjense en lo siguiente. Si yo
pongo esto. Ajá, lambda, es que aquí son lambda J de J, siempre me confundo con los índices, los subíndices, perdón. G de BJ. Fíjense que si yo defino así a la función G gorrito, entonces, por ejemplo, eh, G de B1, ¿quién va a ser? Siendo B1, el vector B1 de la base beta. G de B1 es, eh, tengo que primeramente, fíjense, es que esta cosa depende fuertemente de cómo evaluar, bueno, la imagen del vector B bajo G gorrito depende fuertemente de cómo se exprese B en términos de la base beta, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, fíjense que a partir de esto, ¿qué es lo que tengo? Por ejemplo, si yo quiero evaluar G de B1, por ejemplo, pues mi pregunta es, según esta definición, ¿quién sería la imagen de G de B1? Pues antes tengo que fijarme cómo se expresa el vector B1, o sea, este elemento de la base, como combinación lineal de la base. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Pues que B1 es igual a lambda 1 por B1, es 1, perdón. Bueno, sí, en realidad es lambda 1 por B1 más nada más lambda n por Bn, y en realidad esto es 1 por B1 más 0,0,0 por Bn, ¿verdad? Que es 1 por B1, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, en vista de esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, partiendo de esta situación, ajá, y viendo otra vez cómo estoy definiendo a G gorrito de B, entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, la imagen de B1 bajo G gorrito, entonces me fijo precisamente en cada uno de los escalares que me sirvieron para poner, en este caso particular, a B1 como combinación lineal de los otros vectores de la base, ajá, y son los que voy a poner aquí, ¿verdad? En este caso sería el 1 multiplicado por G, la función G, esta función G, evaluada en B1 más, y pues ya sería 0 por G evaluado en B2 más 0 multiplicado por G evaluado en B subíndice N, ¿verdad? Y bueno, eso en términos prácticos es simplemente esto, que es igual a esto. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo con esto? Dije mucho, ¿no? Pero en esencia el razonamiento es muy simple. Y este mismo razonamiento lo pueden aplicar para B2, para B3, bla, 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 hasta Bn, ¿verdad? Entonces, en general, G gorrito de VI es simplemente G de VI, ajá, con VI en beta. ¿Sí están de acuerdo con esto que acabo de mencionar? ¿Sí? ¿Sí les queda clara esta idea? La esencia es ver cómo se expresa cada uno de estos vectores, cada elemento de la base en términos de los otros elementos de la misma base, ¿verdad? Ajá. El vector BI va a ser igual a 0 por B1 más 0 por B2 más 1 por BI más 0 por BI más 1 más 0 por BN, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quién va a sobrevivir en esta combinación lineal? Pues precisamente el lambda I, que va a ser 1, multiplicado por G de DI, y todo lo demás es 0. Demostrar que G de VI coincide con, G gorrito de VI coincide con G de VI. Sí, esto lo tendríamos que demostrar, ¿no? Bueno, depende de ustedes si lo ven como algo claro o como algo que efectivamente se requiere demostrar, ¿no? Pero en sí la demostración es muy sencilla, ¿no? Es simplemente
escribir muchas palabras. Pero a ver, la idea, esto es, fíjense, esto que estoy diciendo todavía no demuestra que la G gorrito es una transformación lineal, ¿verdad? Simplemente está diciendo que la G gorrito así definida, pues en principio sí tiene por dominio a todo el espacio vectorial V y que aparentemente sí va a coincidir con la función G en la base beta. Ajá. Simplemente podemos escribir esto, ¿no? Pero a ver, el razonamiento básico, esto que acabo de comentar, de que G gorrito o G barrita coincide con G en la base beta, de lo que acabo de comentar, ¿sí les queda claro? ¿Sí están de acuerdo en que efectivamente va a coincidir? Bueno, Julio me dijo que sí, pero Rafael creo que dice, ¿y no sería demostrarlo? Sí, efectivamente hay que demostrarlo. Pero la idea, por ejemplo, Rafael, la idea que acabo de comentar, ¿sí te queda clara? Sí, sí, profe. A ver, entonces vamos a ver en estos 2 minutos, a ver si podemos demostrarlo, ¿no? Eh, entonces, eh, G coincide con G en la base beta. Bueno, el punto seguido, en efecto. Sea de I elemento de beta, ¿no? O sea, con I pudiendo variar desde el 1 hasta el N. Entonces, BI es simplemente 0 por, eh, bueno, lo voy a poner así, ¿no? Es igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de lambda J de J, donde lambda J es igual a 0 si J es distinto de I, ¿verdad? ¿Sí o no? Y lambda J y lambda I, simplemente y lambda I es igual a 1. ¿Sí están de acuerdo? Es precisamente lo que acabo de comentar, ¿no? Todo el choro que me aventé. Por consiguiente, pues G de I será precisamente igual a la suma, y fíjense que esta suma, desde J igual a 1 hasta N, va a estar tomando como coeficientes precisamente los coeficientes que estamos ocupando para presentar a BI en términos como una combinación lineal de los otros elementos de la base, ¿verdad? Es lambda J por G de J, que es simplemente igual a 1 por G de DI, que es igual a G de DI, porque pues, todos los demás se van a morir, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí les queda claro esto? Entonces, ahora lo siguiente es afirmamos que G es eh, lineal, ¿no? La cuestión sería demostrar que G es lineal. Pero a ver, díganme rápidamente, ¿les quedó claro esto que acabo de escribir? Esto último es algo sencillo, ¿no? Y bueno, si no les quedó claro, díganlo, ¿no? Coméntenlo. Y si sí, pues no hay problema, ¿no? Bueno, no es necesario que digan. Ok, entonces ahora hay que checar que G es lineal. Denme 2 minutos si pueden y termino esto, ¿no? ¿Cómo demostramos que G es lineal? Pues hay que ver que abre sumas. Ah, ok, gracias, Julio. Que abre sumas y saca escalares, ¿no? Entonces voy a proceder del siguiente modo.
sean U, V en V, ajá, tengo dos vectores en V, y sea y lambda en K, ¿no? Y lambda en K. Ok. Sean también, vamos a ponerlo así, los escalares, eh, vamos a ponerle gamma I, gamma, so, gamma I desde I igual a 1 hasta N, y delta I desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Tales que, voy a ponerle así, tales que, y bueno, vámonos con esto, pues que precisamente tales que V es igual a, o sea, para pronto, los gamma I son los escalares que se necesitan para poder representar a V en términos como combinación lineal de los elementos de la base beta, ¿no? Bueno, aquí le pongo, si quieren, bueno, ya le puse así, desde I igual a 1 hasta N, y U igual a 1 hasta N de delta I V. Entonces ahí los tengo, ¿no? Ok, entonces, pues simplemente voy a evaluar esto, ¿no? G de U más lambda veces B es igual a G, pues precisamente de la suma de delta I VI más eh, lambda veces, eh, bueno, lo pongo así, ¿no? Lambda veces la suma desde I igual a 1 hasta N de gamma I de I, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué más? Bueno, esto es igual, a su vez, esto es igual a G de, fíjense que aquí simplemente estoy agrupando términos, ¿no? Es igual a esta suma, es de igual a 1 de delta I más lambda veces gamma I por V. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo con esto? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Creo que vamos bien todos. Ajá. Simplemente hay operaciones básicas entre estas dos combinaciones lineales, ¿no? Eh, de hecho, así, precisamente de este modo, esta es la única manera, estos son los únicos, cada uno de estos, ajá, son los únicos escalares que permiten ver a este vector, el U más lambda veces B, como una combinación lineal de los vectores B I. Espero que estén de acuerdo con esto. Ajá. Por lo tanto, según cómo definía a G, por eso les digo que es bien importante, así por la definición de G gorrito, ajá, de acuerdo a la definición de G gorrito, es importante, ¿cómo vamos a expresar, cómo vamos a evaluar a G gorrito o G barrita en B? Pues hay que primero ver cómo se expresa B en términos de la base beta que tomamos, y a partir de ahí es que definimos a G gorrito o a G barrita. Ajá. Por eso la importancia de ver esto que digo, ¿no? Estos son los únicos escalares que me permiten ver a este vector como una combinación lineal de los vectores BI, ¿no? Eso significa, entonces, pues que G de esta cosa, por definición de G gorrito o G barrita, esto será igual a la suma, ajá, desde I igual a 1 hasta N de delta I más lambda veces gamma I por G de BI.
Ajá. ¿Y de aquí qué se sigue? Precisamente. Bueno, pues esto a su vez es igual. Fíjense, aquí más que nada es estar escribiendo y escribiendo, ¿no? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n. Aquí ya otra vez aplico distributividad de delta i g de i más lambda veces que es precisamente g por definición, es g de u más lambda veces u, ¿no? Y ahí tenemos la unidad, por lo cual es lineal, ¿no? Cuadrito. ¿Sí están de acuerdo con esto? G es lineal. Y ya con esto concluyo. Seguimos el lunes, ¿no? El lunes seguimos, para no quitarles más tiempo. Pero a ver, nada más rápidamente, espero que no haya quedado dudas de esto. ¿Sí quedó claro? ¿Quedaron claros los cálculos? Digo, fueron un poquito engorrosos, ¿no? Pero finalmente son cálculos sencillos. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ok, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, Todo bien, profe. Hasta luego. Que esté bien. hasta luego. Gracias, gracias, muchas gracias. Ya se pueden retirar, les agradezco mucho.